La Biblia nos recomienda continuamente que oremos. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios donde se nos llama a que oremos. El apóstol Pablo dice que debemos orar sin cesar. ¿Pero qué es la oración? La oración es catalogada como el medio por el cual nosotros, o los seres humanos, podemos hablar con Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la forma en la cual Dios habla al hombre. Cuando nosotros leemos la Escritura o la estudiamos, estamos estudiando lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y de su voluntad. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios, nos estamos comunicando con Él. Es el medio que Dios nos ha dejado para que nosotros expongamos ante Él todas nuestras causas, nuestras penas, nuestras luchas, pero también para que nosotros lo adoremos y lo exaltemos. En otras palabras, la oración es el canal por el cual el ser humano puede hablar con Dios. En la antigüedad, no todos los seres humanos podían acercarse a la presencia de Dios. La Biblia nos dice que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hablar con Dios y presentar ofrendas por los sacrificios de todo el pueblo. La Escritura nos enseña cómo aquellos hombres entraban a aquel lugar que era prácticamente la misma presencia de Dios y se ponían alrededor de sus vestidos, campanitas, y ellos caminaban en aquel lugar santísimo y las campanitas sonaban. Se amarraban una cuerda a uno de sus pies, la cual salía valga la redundancia, hacia afuera, estaba vertida hacia afuera, y mientras aquellas campanitas sonaban, la gente sabía que aquel hombre vivía. Pero cuando las campanas dejaban de sonar, eso significaba que la presencia de Dios había matado a aquel sumo sacerdote porque no se había presentado delante de Dios puro. Y las personas que estaban afuera comenzaban a alar aquella cuerda para sacar el muerto, porque nadie podía entrar a ese lugar, que era la misma presencia de Dios, porque si había inmundicia en ellos, pues obviamente Dios los mataba. Con la muerte de Cristo, la Biblia dice que el velo de aquel templo se rasgó en dos. Y lo hizo de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Significa que tras la muerte de Cristo, Dios mismo rompió esa barrera que había entre Él y el ser humano. Antes, solo el sumo sacerdote se podía presentar delante de Dios. Tras la muerte de Cristo, todos podemos hacerlo a través de la oración. Cuando Cristo murió, se abrió el velo, se rompió ese velo y ahora en cualquier parte del mundo los seres humanos podemos hablar con Dios. Es un privilegio maravilloso que Dios nos otorga, porque ahora podemos hablar con Dios a través de la oración. Ahora bien, veamos cómo está conformada la oración y a quién debe ser hecha. En primer lugar, la oración debe ser dirigida al Padre. Así lo enseñó Jesucristo. Lucas capítulo 11, verso 2 dice: y les dijo, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración debe ser dirigida al Padre, pero debe ser dirigida en el nombre del Hijo. Juan capítulo 14 y versículo número 13 dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la forma en la cual nosotros debemos orar: pedir al Padre en el nombre del Hijo. Pero la oración debe estar llena de la gracia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6 y versículo 18 dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Nuestra oración debe ser dirigida por la gracia del Espíritu Santo. Ahora bien, veamos cuáles son los requisitos, si pudiéramos decirlo así, para que nosotros podamos encontrar la respuesta a nuestra oración.
En primer lugar, hermanos, debemos decir que la oración debe ir acompañada de fe. Porque sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos pedir horas, pero si no lo hacemos creyendo en que de parte de Dios vamos a obtener una respuesta, difícilmente esa oración será respondida. Evangelio de San Marcos, capítulo número 11 y versículo 24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y les vendrá. El segundo componente para encontrar una respuesta de parte de Dios a nuestra oración es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El tercer aspecto es que la oración debe venir de una persona que sea temerosa de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 9 y versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese Dios le va a oír. A ese Dios le oye. Por eso es importante que la oración deba venir de una persona que sea temerosa de Dios y que trate cada día de hacer la voluntad del Señor. El cuarto aspecto, hermanos, por medio del cual nosotros podemos hallar una respuesta de parte de Dios, es que nuestra oración debe ser específica. Cuando oramos, no debe bastarnos decirlo: Señor, solventa mis necesidades, sáname de las enfermedades que tengo, sino debemos ser específicos. ¿Qué es lo que queremos que Dios nos resuelva? ¿Cuál es la respuesta que esperamos que el Señor nos dé? El Evangelio según San Marcos, capítulo 10 y versículo 51 dice que Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Si tú notas, la oración de este hombre fue específica. Él quería algo, y cuando se presentó delante del Señor y le dijo que tuviera misericordia de él, Jesucristo se detuvo y le dijo: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Jesús conocía cuáles eran los problemas que este hombre tenía. Jesús conocía cuáles eran sus necesidades, pero el Señor esperaba que él fuera específico en aquello que él necesitaba de parte de Dios. Cuando oramos, hermanos, Dios nos puede dar 4 respuestas diferentes, por lo menos 4 respuestas diferentes. Una de ellas es que Dios no nos responda. Santiago dice que muchas veces no recibimos respuesta porque pedimos mal. Pedimos para gastar en la carne, para nuestros deleites, para aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces Dios, esas oraciones simplemente no las responde. También Dios nos puede dar una respuesta inmediata. La Biblia nos habla de un rey llamado Ezequías. En una ocasión el profeta Elías fue donde él a decirle: arregla tu casa porque Jehová dice que vas a morir. Aquel hombre se dio vuelta hacia la pared y comenzó a orar y a hablar con Dios. Y mientras el profeta iba en el patio, Dios le dijo: regrésate y dile que yo le regalo 15 años más de vida. También, hermanos, hay respuestas que se retrasan. Muchas veces la respuesta no llega inmediatamente y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. En el libro de Daniel se nos relata la ocasión cuando Daniel, en el capítulo 10, le oraba al Señor. Hizo un ayuno, dice la Escritura, de 21 días. Y pasados los 21 días se le presenta un ángel y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón en buscar a Jehová, yo venía a responderte. Pero en el camino se me opuso, ahí menciona a Satanás, aunque con otro nombre, el cual se puso en el camino y no dejaba que la respuesta de Dios descendiera. Pero la respuesta había salido de parte de Dios. Era Satanás quien en el camino se había estorbado para que esa respuesta llegara. A lo mejor tú estás orando por una petición desde hace un mes, un año, 10 años.
Eso no significa que Dios no te va a responder. La respuesta obedece a los planes de Dios y llegan en el tiempo que Dios tiene preparado para ellos. A Abraham Dios le dio la respuesta a una petición de un hijo. Sin embargo, tardó 25 años esa respuesta en llegar. Entonces no siempre la respuesta llegará de inmediato. Muchas veces la respuesta puede tardar. Y por último, hermanos, podemos recibir una respuesta diferente a la que nosotros esperamos. En 2 Corintios capítulo 12 dice la Escritura que el apóstol Pablo hablaba de un aguijón, el cual le había sido dado de parte de Satanás, por el cual, dice él, le he pedido al Señor que 3 veces que me sane o que me dé una respuesta. Y Dios me dijo: que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo mejor no era eso lo que el apóstol Pablo esperaba, pero esa fue la respuesta de Dios. Muchas veces el Señor no responde de esa forma, porque Dios sabe que si Él no responde, podemos tomar reacciones diferentes a las que Él espera. ¿Cuántas personas a las cuales Dios les ha respondido o los ha sanado, luego se van al mundo? Entonces Dios decide mejor tenerlos enfermos o con algún problema, porque de esa forma ellos van a estar siempre en humildad buscando la presencia de Dios. La oración es importante, hermanos. No debemos olvidar que es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Espero este breve estudio te sea de ayuda. Que Dios te bendiga.